Mientras algunos hombres a los 60 disfrutan de viajes y noches tranquilas, otros se levantan 4 veces cada noche para ir al baño. ¿Alguna vez se ha preguntado con absoluta honestidad por qué a los 60 años algunos hombres disfrutan de viajes, cenas largas y noches de intimidad, mientras otros sienten que su vida empieza y termina en el cuarto de baño? No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta necesaria. Soy la doctora Teresa Molina, especialista en urología, y llevo más de 20 años escuchando a hombres que no vienen a mi consulta enfadados ni asustados. Las Vienen características cansados. es una de las Cansados de que nos levantarse permite 3, entender el 4 o lenguaje 5 corporal. veces cada noche para orinar, cansados de dormir a medias, cansados de sentir que cuando llega el momento de la verdad, el cuerpo ya no responde como antes. Y quiero que Es lo una de escuche las con claridad características. desde el principio, Las esto no es una ley características inevitable de la es una de vejez. las que No es nos un permite castigo por entender el cumplir lenguaje años, corporal. y sobre todo no es culpa suya. Permítame contarle el caso de Manuel. Manuel tiene 62 años y vive en Sevilla. Cuando llegó a mi consulta no se quejaba de dolor. Es una de las Me características. dijo algo mucho más profundo, Las características doctora. Llevo años es una sin de las dormir que una noche nos entera. permite entender Se el lenguaje levantaba corporal. 4 o 5 veces cada madrugada para ir al baño. Al principio pensó que era normal, pero con el tiempo el cansancio se acumuló, el carácter cambió, y casi sin darse cuenta Es empezó una a de las evitar la características. cercanía con su esposa. Las No características por falta de deseo, es una sino de por las miedo. que nos permite Miedo a entender fallar, el lenguaje miedo a corporal. no responder. En Manuel no encontramos una enfermedad grave. Encontramos algo mucho más común. Una inflamación prostática leve pero persistente, Es una de y las una características. circulación más lenta de lo Las normal, características suficiente para es una romper de el las que equilibrio de nos su permite cuerpo. entender el lenguaje Casos como el de corporal. Manuel no son una excepción. Los datos europeos más recientes muestran que más del 60% de los hombres mayores de 60 años presentan síntomas urinarios nocturnos, Es y la una de gran las mayoría no características. busca ayuda porque cree que es Las lo normal o porque características siente es vergüenza una de de las poder que nos hablar de permite ello. entender el Pero la lenguaje medicina corporal. moderna es clara cuando el cuerpo empieza a interrumpir el sueño, a limitar la energía y a fallar en momentos íntimos. No está envejeciendo, está pidiendo atención. La Es próstata, una de la las vejiga características. y el sistema Las circulatorio forman características un es delicado una de las equilibrio. que nos Cuando permite ese entender el equilibrio se lenguaje rompe, los corporal. síntomas aparecen primero de forma silenciosa, casi imperceptible. Y si se ignoran, se normalizan. Por eso hoy quiero que cambie una sola cosa su manera de interpretar lo que le está Es pasando. una de las No características. estamos hablando de perder Las la masculinidad. características es una de Estamos las hablando de que nos salud permite masculina, entender el de lenguaje calidad corporal. de vida, de descanso, de dignidad. Y ahora quiero hacerle una pregunta muy sencilla pero muy reveladora. Respóndala con honestidad. En los últimos una de años, las ¿se características. levanta por la noche más de Las una vez para orinar? características es Si una la de las respuesta que es nos permite sí, entender el escriba 1 lenguaje en los corporal. comentarios. Si la respuesta es no, escriba 0. Su respuesta es el primer paso para entender lo que su cuerpo lleva tiempo intentando decirle en silencio. Si ha llegado Es una hasta de las aquí, quiero características. felicitarle, porque Las entender lo que características ocurre en su es cuerpo una de las es el que nos primer acto permite de entender el autocuidado lenguaje real. corporal. Soy la doctora Teresa Molina y ahora necesito que dejemos a un lado los mitos, porque uno de los errores más dañinos que veo en consulta es creer que los problemas íntimos Es una de empiezan las en la mente características. o en la edad. Las La realidad características médica es otra. es una de las La que firmeza, nos la permite respuesta y el entender el control lenguaje no corporal. dependen del deseo, dependen del flujo sanguíneo. Permítame explicarlo de forma sencilla. El cuerpo masculino funciona como un sistema hidráulico. Para que exista una Es una de las respuesta firme y características. sostenida a la sangre, Las debe llegar características rápido en es una cantidad de las que suficiente nos y sin permite entender obstáculos el a los lenguaje tejidos corporal. adecuados. No es magia, es fisiología básica. ¿Y qué ocurre con los años? Hoy sabemos, gracias a estudios urológicos y cardiovasculares Es una de las recientes, que los características. problemas de firmeza Las suelen aparecer entre características 3 y es 5 una de años las antes de que que nos se permite manifiesten entender el enfermedades lenguaje corporal. cardiovasculares más serias. ¿Por qué? Porque las arterias del área pélvica y genital son más pequeñas y sensibles. Cuando la circulación Es una de empieza a las deteriorarse, ahí es donde Las el cuerpo da las características primeras es una de señales. las que Por eso nos quiero que permite escuche entender esta el frase lenguaje con corporal. atención. Los problemas en el dormitorio no empiezan en el dormitorio, empiezan en las arterias. Ahora bien, aquí entra en juego un actor clave que muchos hombres una de las desconocen o características. subestiman: la Las próstata. Con el características paso del es tiempo, una la de las próstata que nos tiende a permite aumentar de entender el tamaño de lenguaje forma corporal. lenta y progresiva. No siempre es una enfermedad grave, pero sí puede convertirse en un bloqueo físico. Al inflamarse, presiona la uretra, altera el vaciado de la vejiga y Es una de genera las esa necesidad características. constante de orinar, Las sobre todo por la noche. características es una Pero de hay las algo más que nos importante permite aún. entender el Esa lenguaje inflamación corporal. prostática crónica suele ir acompañada de un entorno inflamatorio general y de una circulación más lenta en la zona pélvica. El resultado es doble: menos descanso nocturno Es una de y las menos características. capacidad de respuesta cuando Las el cuerpo la características necesita. es No una es de las casualidad. que nos Es permite el mismo entender el problema lenguaje corporal. manifestándose de dos formas distintas.
La medicina moderna ya no separa la urología de la salud vascular. Hoy entendemos que cuidar la próstata es también cuidar el corazón, las Es una de arterias las y la calidad de vida del hombre maduro. Las Por características eso, si este es tema le una de las resulta que familiar, nos le invito permite a algo entender muy el lenguaje sencillo pero corporal. muy importante. Suscríbase ahora mismo al canal. Aquí no hablamos de soluciones milagro ni de promesas vacías. Hablamos de entender su cuerpo, de prevenir antes de Es que el una de las problema avance características. y de recuperar el Las control con características información es clara una de y las que nos responsable. permite Si en entender el el bloque lenguaje anterior corporal. entendimos que el problema no es la edad ni el deseo, sino la circulación y la próstata, ahora llega la pregunta inevitable. ¿Se puede ayudar al cuerpo a recuperar Es ese una de las equilibrio de características. forma natural, Las sin forzarlo y características sin es una de las que depender de nos permite estimulantes entender el lenguaje artificiales? corporal. La respuesta desde la medicina moderna es sí, pero no desde la improvisación, sino desde la nutrición con base científica. Durante los Es últimos una de las años, características. varios estudios sobre la Las dieta características mediterránea es han una de las demostrado que algo nos muy permite entender el interesante. lenguaje Los corporal. hombres que mantienen una alimentación rica en vegetales específicos, grasas saludables y compuestos antiinflamatorios presentan menor inflamación prostática, Es una de mejor las función características. vascular y una Las características respuesta íntima es una de más las estable que con nos la edad. permite entender Y el aquí es lenguaje donde entra un corporal. alimento humilde pero extraordinariamente estudiado: el ajo. No hablo del ajo como condimento, hablo del ajo como modulador biológico. Los compuestos sulfurados del Es ajo una de las han características. demostrado contribuir a la Las reducción de la inflamación características crónica, es a una la de las mejora de la que nos elasticidad permite arterial entender el y al lenguaje apoyo del corporal. flujo sanguíneo periférico. No estimulan de forma artificial, ayudan al cuerpo a funcionar como fue diseñado. Y esto no es teoría. Permítame Es contarle una de el las caso de José Luis. José Luis Las tiene 58 características años es y una de las trabaja en la que nos construcción en permite Valencia. entender el lenguaje corporal. Físicamente se sentía fuerte, pero algo había cambiado. Un día, con cierta vergüenza, me dijo en consulta: doctora, ya no despierto como antes. La desaparición de la Es una respuesta de las matutina le características. hizo pensar que había perdido Las su masculinidad. características es una Probó de las que soluciones nos rápidas, permite pero no se entender el sentía lenguaje cómodo corporal. dependiendo de ellas. No necesitaba un empujón artificial. Necesitaba que su sistema volviera a fluir. En José Luis no encontramos un problema hormonal Es grave. una de las características. Encontramos circulación Las lenta y un características entorno es inflamatorio una de las leve, que muy nos común a permite partir entender de el los lenguaje 50. corporal. Ajustamos su alimentación, reforzamos el consumo de grasas saludables y le enseñamos a utilizar el ajo de forma correcta, respetando su bioquímica. Es 2 una de meses las después, volvió a consulta con Las una frase que características resume es una de las perfectamente lo que que nos buscamos en permite salud entender el masculina. lenguaje No corporal. es magia, doctora, es que el cuerpo vuelve a responder. Eso es exactamente lo que ocurre cuando dejamos de luchar contra el cuerpo y empezamos a apoyarlo. La Es ciencia una de las actual es clara en este punto: la función Las íntima masculina características está es una de las profundamente que nos ligada a la permite salud entender el vascular y lenguaje metabólica. corporal. Cuando reducimos la inflamación, mejoramos la calidad de la sangre y liberamos el flujo, la respuesta aparece de forma natural, sin forzar. Es una de las Por eso quiero características. que entienda algo Las importante antes de características continuar. es una de las No que estamos nos hablando de permite entender recuperar el lo que lenguaje tenía a corporal. los 30. Hasta ahora hemos hablado de síntomas de circulación y de nutrición, pero como médica sé que para confiar de verdad en una estrategia, usted necesita entender qué ocurre dentro del Es cuerpo. una de las Así características. que ahora le pido Las que se ponga conmigo las gafas es de una de las científico que durante nos unos permite minutos. entender el No lenguaje para corporal. complicar las cosas, sino para simplificarlas. El ajo no funciona por magia. Funciona porque actúa sobre 3 mecanismos biológicos clave, todos ellos directamente Es una relacionados de las con la salud características. prostática, vascular y Las urinaria del características hombre maduro. es una de las Y esto que no nos es una permite teoría entender el antigua. lenguaje La corporal. evidencia científica más reciente de la última década ha confirmado estos mecanismos en estudios sobre inflamación, función vascular y salud prostática. El primero es la inflamación una de las crónica características. silenciosa. Hoy sabemos que muchos problemas es prostáticos una de no las comienzan que con nos dolor, permite entender sino el con un lenguaje proceso corporal. inflamatorio de bajo grado que se mantiene durante años. Esa inflamación hace que la próstata se hinche lentamente, presione la uretra y altere el vaciado de la vejiga. Es una de las El características. resultado es conocido: chorro Las débil, urgencia características urinaria y es una de las despertares que nocturnos nos permite constantes. entender el Los lenguaje compuestos corporal. activos del ajo, especialmente los derivados sulfurados, han demostrado contribuir a la reducción de mediadores inflamatorios y del estrés oxidativo en tejidos sensibles. Es una de las No características. apagan el cuerpo, lo Las ayudan a volver a un características estado de calma es una de las biológica. que nos Cuando la permite inflamación entender el baja, la lenguaje presión corporal. disminuye y el sistema urinario empieza a funcionar con mayor libertad. El segundo mecanismo tiene que ver con una hormona que pocos hombres conocen, pero que juega un papel Es decisivo: una de las la características. dihidrotestosterona o Las DHT. características es Con la una de edad, las que parte nos de la permite entender testosterona el se lenguaje convierte corporal. en DHT. Esta hormona en exceso estimula el crecimiento del tejido prostático. No es una enfermedad en sí misma, pero cuando el equilibrio se rompe, la próstata crece Es más una de de las lo características. necesario.
La investigación nutricional características ha es una observado de las que ciertos que nos compuestos permite entender naturales el lenguaje pueden corporal. modular suavemente la actividad de la enzima responsable de esta conversión, ayudando a mantener un balance hormonal más estable. El ajo no bloquea de forma agresiva, Es una de las regula, características. y en medicina la Las regulación es siempre más segura es que la una de las supresión. que nos permite El entender tercer el lenguaje mecanismo es corporal. quizá el más importante para la vida íntima, la salud de las arterias. Con los años, las paredes arteriales pierden elasticidad y se acumulan depósitos que Es una de dificultan las el paso de la características. sangre. Esto Las afecta a todo el características cuerpo, pero es una de las especialmente a las que zonas nos donde los permite vasos entender son el más lenguaje pequeños, como corporal. el área pélvica. Diversos estudios han asociado el consumo regular de ajo con una mejora de la función endotelial y con un aumento de la disponibilidad Es de una de óxido las nítrico, una molécula Las clave para la características dilatación de los es una vasos de las sanguíneos. que nos ¿Qué permite entender significa el esto en lenguaje términos corporal. prácticos? Que la sangre fluye con mayor facilidad, que la respuesta es más rápida y que el cuerpo no necesita ser forzado. Por eso es Es una importante de las entender esto: características. el ajo no estimula, Las no excita características es una artificialmente, de las no que nos engaña al permite sistema entender el nervioso. lenguaje El corporal. ajo repara el terreno. Cuando la inflamación se reduce, el equilibrio hormonal se estabiliza y las arterias recuperan parte de su elasticidad, el cuerpo hace lo que siempre supo Es una hacer: de las características. responder. Os Las hablando de características optimizar lo que es tiene una hoy de con la las edad que nos y la permite entender experiencia el que ya lenguaje posee. corporal. Hasta este punto muchos hombres sienten algo muy común: esperanza, mezclada con duda. Doctora, llevo años comiendo ajo. ¿Por qué entonces no Es noto una de las cambios? características. La respuesta Las es incómoda pero características necesaria, es una de las porque que no nos basta con permite consumir entender el ajo, lenguaje hay que corporal. usarlo correctamente. La ciencia de los alimentos ha demostrado algo clave en los últimos años: el principal compuesto activo del ajo, responsable de gran parte de sus Es una de las beneficios, características. no está presente de forma Las natural en el características diente es intacto. una de las Se que forma nos solo permite cuando entender ocurre el una lenguaje reacción corporal. bioquímica muy específica. Cuando usted pica o machaca el ajo, una enzima llamada linasa entra en contacto con otro compuesto del bulbo y se forma la lisina. Es Esta una de las reacción características. necesita tiempo. Las Y aquí viene el características problema: el es una de calor las destruye la que nos enzima en permite entender el segundos. lenguaje Los corporal. estudios sobre procesamiento de alimentos muestran que si el ajo se cocina inmediatamente después de ser cortado, la formación de alicina es mínima o inexistente. En términos Es una de prácticos, las eso características. significa que muchos hombres Las están consumiendo ajo características por años es una de las sin que obtener nos sus efectos permite entender el terapéuticos. lenguaje Por corporal. eso existe una regla simple pero fundamental: la regla de los 10 minutos. Pique o machaque el ajo. Deténgase. Déjelo reposar al aire libre entre 10 Es una de y las 15 características. minutos. Solo después de ese tiempo, la lisina se es una forma de y se las estabiliza que lo nos permite suficiente como entender el para lenguaje resistir una corporal. cocción suave o ser consumida en crudo. Este detalle marca la diferencia entre sabor y medicina. Y ahora permítame contarle el caso de Antonio. Antonio Es una tiene de las 67 años y vive en Las Madrid. características Llegó a mi es una consulta de con las una que nos preocupación que permite rara vez entender se el dice en lenguaje voz alta: corporal. dolor, ardor al orinar, molestia durante la eyaculación. Con el tiempo, ese dolor se transformó en miedo. Miedo a la intimidad, miedo a su Es una propio de las cuerpo. características. En Antonio no había una Las infección grave. características Había es una una de las inflamación que nos persistente permite del entender tracto el lenguaje urinario y corporal. una tensión constante del suelo pélvico, agravadas por años de sueño interrumpido y estrés. No recurrimos a soluciones agresivas, ajustamos hábitos. Introdujimos Es el una de ajo las correctamente características. preparado y, en su Las caso, una características infusión tibia es que una de las permite que los que nos compuestos permite activos entender el entren en lenguaje contacto corporal. directo con las vías urinarias y ayuden a reducir la carga bacteriana y la inflamación local. 3 meses después, Antonio me dijo algo que define el verdadero objetivo de la Es una salud de las masculina, características. doctora. Las Ya no tengo miedo características de mi propio es una de cuerpo. las que nos Eso es lo que permite ocurre entender cuando el el cuerpo lenguaje deja de corporal. estar en estado de alarma. La evidencia actual apoya este enfoque: los compuestos del ajo no solo actúan a nivel sistémico, sino que también pueden contribuir al equilibrio Es del una de las entorno urinario características. cuando se Las utilizan de forma adecuada y características constante. es una de las Además, que nos el calor permite entender moderado el y la lenguaje forma corporal. líquida favorecen la relajación muscular, algo especialmente importante en hombres con tensión pélvica crónica. Por eso, quiero que se quede con esta idea: no se Es trata una de de las hacer las características. cosas, se trata de Las hacerlas bien. características Antes de es una de cerrar las este que nos recorrido, permite entender necesito el lenguaje detenerme en algo corporal. fundamental. Porque como médica, mi prioridad no es solo que usted se sienta mejor, sino que lo haga con seguridad. La medicina moderna es clara en este punto: Es una incluso de las los remedios características. naturales con evidencia Las científica deben características usarse con es una de criterio. las que nos El ajo permite no es un entender el simple lenguaje alimento corporal. inofensivo cuando se utiliza de forma terapéutica. Es un modulador biológico potente, y por eso no es adecuado para todos en cualquier circunstancia. Las guías Es clínicas una y de la las literatura características. médica coinciden en Las que existen 3 características grupos de es hombres una de que las deben que extremar nos la permite precaución. entender el lenguaje El primero corporal. son aquellos que toman medicación anticoagulante o antiagregante. El ajo contribuye a fluidificar la sangre.
Si se combina sin control con estos fármacos, el efecto Es una puede de las potenciarse características. demasiado y aumentar Las el riesgo de características sangrado. El es una de segundo las grupo lo que nos forman los permite hombres, entender con el cirugías lenguaje corporal. programadas, incluso procedimientos menores. La recomendación médica es clara: suspender el consumo intensivo de ajo al menos 10 días antes de una intervención para permitir que el Es una de sistema de las coagulación funcione con Las normalidad. Y el características tercer es grupo, una de menos las conocido que pero nos igual de permite entender el importante, lenguaje son los corporal. hombres con presión arterial baja crónica. El ajo puede favorecer la vasodilatación. En estos casos, un uso excesivo podría provocar mareos, debilidad Es o una de las bajadas bruscas de tensión, Las especialmente durante el características esfuerzo es una físico de o la las intimidad. que nos permite Esto no entender el significa lenguaje que el ajo corporal. sea peligroso, significa que la salud no se trata de excesos, sino de equilibrio. Ahora bien, para los hombres que pueden utilizarlo de forma segura, es Es una importante de las entender otra características. verdad: que a veces se ignora Las el cuerpo, no se características repara de un es día una de para las otro. que nos La permite evidencia en entender el salud lenguaje metabólica y corporal. vascular muestra que los procesos de reducción de inflamación, mejora del flujo sanguíneo y recuperación del equilibrio hormonal requieren tiempo y constancia. Es Por una de eso, las en consulta características. siempre hablo de un Las marco realista de características 90 días. es una de las Durante que el nos primer mes, permite entender muchos el hombres lenguaje notan corporal. algo muy concreto: menos despertares nocturnos, un sueño más profundo y una sensación general de descanso. En el segundo mes suele aparecer una mejora en la Es energía una de las diaria y características. en la respuesta Las espontánea del cuerpo. características Y hacia es el una de tercer las mes, que nos cuando la permite inflamación entender ha el lenguaje disminuido corporal. y la circulación se ha optimizado, la confianza vuelve. No como un impulso artificial, sino como una respuesta natural. Eso es salud masculina real. No Es promesas una de las inmediatas, características. no atajos Las peligrosos, resultados características sostenibles. es una de las Si este que nos enfoque le ha permite resultado entender el útil, lenguaje si corporal. valora una forma de hablar de la salud masculina con respeto, ciencia y responsabilidad, le invito a algo muy sencillo pero muy importante. Suscríbase al canal y Es una de active la las campana de características. notificaciones. Las Así no se perderá características los es próximos una de las contenidos donde que nos seguiremos permite hablando entender de el lenguaje prevención, corporal. equilibrio hormonal, próstata, circulación y bienestar masculino desde una perspectiva médica clara y honesta. Recuerde esto para terminar: la edad es solo un Es número. una de las La características. calidad de vida es una Las decisión características informada. es una de Y las su cuerpo que nos incluso permite ahora entender el todavía lenguaje sabe corporal. cómo responder cuando se le da lo que necesita.